Buenas noches, amigos. Esta noche vamos a abordar un tema que hace a la confianza que tiene la democracia en nuestro país y la percepción de los ciudadanos sobre esta temática. Hemos planteado algunas interrogantes, como la que cuánto confían los bolivianos en sus instituciones. Tenemos un problema de confianza. ¿Cómo han variado estas percepciones en el tiempo? ¿Qué consecuencias pueden tener estas percepciones sobre los procesos electorales que vienen? ¿Qué puede hacerse para mejorar la legitimidad de estas instituciones? Los primeros resultados de la encuesta y el trabajo que se ha realizado nos va a presentar Daniel Moreno, quien es parte también de nuestro equipo de trabajo de Marcos Escudero, cientista político y investigador de ciudadanía. Sin más, bienvenidos. Daniel, todo tuyo el espacio. Adelante, por favor. Gracias, Pepe. De lo que les voy a hablar les voy a presentar algunos datos em, de la encuesta 2023 del proyecto LAPO, el proyecto de opinión pública de América Latina. Es un proyecto que se dirige desde la Universidad de Vanderbilt. Ciudadanía es el centro afiliado con LAPO en Bolivia. Y trabaja para la ronda 2023 con 21 países distintos de América Latina y del Caribe, utilizando una metodología que permite generar información comparable. Y esto es posible porque las encuestas están diseñadas de acuerdo a estándares científicos para generar conocimiento útil en términos académicos. Lo que es interesante es que en Bolivia la encuesta tiene 25 años, se hace más o menos cada 2 años desde 1998, utilizando una muestra representativa de la población nacional, por supuesto, con datos que se levantan en los 9 departamentos, en las áreas urbanas y rurales, con población indígena y no indígena, cubriendo la totalidad del país. Estos son resultados preliminares. En julio de este año los vamos a invitar a la publicación de un libro. Estamos trabajando todavía en los datos, pero creo que son datos interesantes para discutir este tema de la relación de los bolivianos con sus instituciones democráticas, a la luz, entre otras cosas, de un informe del día de ayer de la CIDH, que hace énfasis precisamente en la debilidad institucional en Bolivia y la necesidad de consolidar las instituciones en el país. Empiezo entonces con la idea de la satisfacción con la democracia. La pregunta en la encuesta dice: en general, ¿usted diría que está muy satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con la forma en la que la democracia funciona en Bolivia? Y el gráfico aquí muestra el porcentaje de personas en los distintos países de la región que dicen que están ya sea satisfechos o muy satisfechos. Bolivia está aquí. 28.2% de los bolivianos el año 2023 se sienten satisfechos con la forma en la que la democracia funciona en el país. No es el más bajo es Haití, que está en una situación crítica, pero Bolivia está en la parte baja de la escala. Ahí están varios de los países andinos también. Y de manera muy llamativa, y eso merece otra discusión, hace 2 semanas hemos hablado en este espacio sobre El Salvador. Está en primer lugar. Casi 8 de cada 10 salvadoreños se sienten satisfechos con la forma en la que funciona la democracia en su país, pese a los evidentes problemas que tiene, ¿no? Uruguay y Costa Rica, las dos democracias más consolidadas de la región, aparecen ahí con 7 y 6 de cada 10 habitantes expresando satisfacción con la forma en la que la democracia funciona en su país. Pero en Bolivia entonces 28.2%. Es interesante que esta es una cifra que ha venido descendiendo en el tiempo. Había llegado a su nivel más alto el 2010. En los datos del APOP y de todas las otras encuestas que miden legitimidad y relación de los ciudadanos con la democracia, Bolivia tiene un pico que tiene que ver con la nueva constitución, con el entusiasmo que viene con los primeros años del proceso de cambio y con una transformación profunda del sistema político después de la crisis de inicios de los años 2000. Entonces, a principios de la década pasada, del año 2010,
casi 7 de cada 10 bolivianos se sentían satisfechos con la democracia y esta cifra ha venido bajando de manera bastante consistente hasta el 2003, donde nuevamente apenas 28% dicen que están satisfechos. Pero lo que es más interesante es cómo han ido evolucionando la satisfacción según la posición política de las personas. Este gráfico lo que está mostrando es la evolución de la satisfacción con la democracia para quienes aprueban la gestión del presidente, cualquiera sea este, pero claramente en la mayor parte de este periodo ha sido Evo Morales. Esta línea, la azul clara, muestra la satisfacción para quienes aprueban y la línea oscura, la satisfacción con la democracia para quienes desaprueban la gestión del presidente. La línea punteada es para quienes tienen una evaluación neutra de lo que hace el Ejecutivo. Verán ustedes que el año 2002 y el 2004, las diferencias entre quienes son críticos y quienes aprueban la gestión del gobierno eran mínimas. Todos estaban más o menos igual de satisfechos, alrededor de la mitad de la población declaraba estar satisfecha, pero la variable esta de la posición política de la persona no tenía un impacto sobre esta satisfacción de la gente con la democracia. A partir de 2006 la historia es distinta, empieza a haber una tendencia divergente para los dos grupos principales, los que aprueban y desaprueban, y en el año 2010 tenemos casi 60 puntos de diferencia en la satisfacción, en el promedio de satisfacción con democracia, entre quienes aprobaban en ese momento la gestión de Morales y quienes eran críticos de él. Y esa diferencia se ha mantenido bastante amplia, bastante notable hasta el 2023, donde hay alrededor de 50 puntos de diferencia. Y esto nos muestra que la satisfacción con la democracia está mediada por la posición política y esta es evidencia clara de un proceso de polarización en el país, una polarización que tiene que ver con las instituciones y no solamente con los liderazgos. O si quieren, polarización que desde los liderazgos rebalsa hacia las instituciones. ¿Qué pasa con la confianza en las elecciones? Aquí la pregunta es, ¿hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país? Se le da a las personas una escala que va del 1 al 7. Aquí están representados los que responden 5, 6 y 7, que en Bolivia son 3 de cada 10. En Uruguay son casi 7 de cada 10. Nuevamente en El Salvador son muchos. Pero entonces, 3 de cada 10 bolivianos el año 2023 confiaban en las elecciones en general en el país. Todos los países de la región andina tienen porcentajes bajos. Aquí está Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia está ahí con 3 de cada 10. Nuevamente, esta es la tendencia de confianza y de buena relación de los ciudadanos con las instituciones en el país en los últimos 25 años tiene este patrón. Sube desde lugares, desde cifras en general bajas a finales de los 90 a su mejor desempeño alrededor del año 2010. De nuevo, presidente nuevo, constitución nueva, un proceso de transformación que entusiasmaba a mucha gente. Pero el 2012 esta cifra cae en 20 puntos porcentuales y de ahí con altos y bajos se ha mantenido relativamente baja. Pero lo que es llamativo del año 2023, que no es un año electoral, entre otras cosas, es que este es el dato más bajo desde el año 2000. En los últimos 23 años, 24 años, la confianza en las elecciones está en su nivel más bajo ahora y eso debería darnos alguna señal de preocupación. El dato del 2019, el momento de crisis electoral y política en el país, es incluso superior al que se registra el año 2023. Y con el Tribunal Electoral se ve algo parecido. Esta es la confianza. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Tribunal Supremo Electoral? De nuevo, solamente 5, 6 y 7 en la escala del 1 al 7. Hasta el 2010 se preguntaba sobre la Corte Nacional Electoral. Yo me imagino que algo tiene que ver el cambio de nombre de la institución con la baja
esta baja brutal que hay entre 2010 y 2012 en la confianza que declara la gente por el Tribunal Supremo Electoral, pero existen otros eventos en ese momento que creo que afectan más que el cambio de nombre. Uno, el 2011 son las primeras elecciones judiciales, un proceso que ha sido cuestionado desde el inicio, en el que los nulos y los blancos han tenido igual o mayor cantidad de votos que los candidatos válidos, y que ya muestra el nivel de cuestionamiento que tiene esas elecciones, ¿no? Entonces, una hipótesis es que las elecciones judiciales erosionan la confianza ciudadana en las elecciones en términos generales, la confianza electoral de los ciudadanos. Pero también el 2011 o inicios del 2012 se daba la consulta eh, cuestionada por muchos por la construcción de la carretera en el Tibnis con los pueblos indígenas que ahí viven. Entonces es un momento, no es el mejor momento para el Tribunal Electoral ante los ojos de la gente, y eso se ve de manera muy clara entre 2010 y 2012. Lo interesante es que las cifras se han mantenido bajas desde hace 10, 12 años. Apenas 3 de cada 10 bolivianos declaran confianza en el Tribunal Electoral, y para el 2023 esta cifra desciende a una cuarta parte de la población. Y es de nuevo la más baja, es comparable a la de 1998, revirtiendo, concluyendo la reversión de un ciclo de acumulación de legitimidad y de confianza ciudadana que llega a su pico el año 2010. Nuevamente, la confianza en el Tribunal Electoral está condicionada por la posición política de las personas. El año 2008, ven aquí los promedios para quienes aprueban, desaprueban o no tienen una valoración específica de la gestión del presidente, eran indistintos en términos de confianza en el Tribunal Electoral. Los que eran críticos de Morales en ese momento confiaban tanto o tan poco en el Tribunal Electoral, alrededor de 50 puntos de 100, como quienes aprobaban la gestión de Morales. A partir del 2010, las tendencias son divergentes, se empieza a producir esta diferencia que el año 2023 está en alrededor de 40 puntos. Entonces, nuevamente, la confianza en las instituciones electorales está polarizada en torno a la figura del presidente. La institucionalidad está cuestionada desde un plano evidentemente político. Pero las dudas de los bolivianos en relación a las instituciones no tienen que ver solamente con la democracia, el tribunal electoral y las elecciones, sino que tienen que ver también con elementos de la democracia que son fundamentales, como la garantía de un juicio justo. Esta pregunta muestra el porcentaje de personas que cree que los tribunales de justicia de su país le garantizan un juicio justo. Esta es una de las funciones básicas de las cortes de justicia en todo el mundo, es garantizarle al ciudadano el derecho de ser procesado de manera correcta, de manera justa. En Bolivia, aquí abajo, 1 de cada 5 ciudadanos declara que tiene confianza en que las cortes le garanticen un juicio justo, y eso, por supuesto, no nos sorprende a nadie, considerando todo lo que sabemos acerca del sistema judicial en Bolivia. Es interesante que en ningún país de América Latina más de la mitad de la población crea que los tribunales de justicia en verdad le garantizan a los ciudadanos un juicio justo, y que sea precisamente en El Salvador, donde el porcentaje es más alto, considerando las observaciones serias que hay sobre los procesos judiciales que se les hacen a las personas acusadas de ser pandilleros en El Salvador, y que claramente exceden los límites del sistema de justicia y violan los derechos de las personas en muchos casos. Aún así, es el único país donde la mitad de la gente cree que las cortes garantizan un juicio justo. Este porcentaje en Bolivia se ha mantenido relativamente estable los últimos 10 años. Hace 10 años que los bolivianos tienen una valoración similar
sobre la efectividad del sistema de justicia. Una quinta parte, solamente una quinta parte cree que las cortes sirven para garantizar eso que deberían garantizar. Entonces, aquí me parece importante resaltar que la frustración que tenemos los bolivianos con el sistema judicial, con el conjunto de las instituciones del sistema de justicia, no es reciente, no tiene que ver con las elecciones, con las fallidas elecciones judiciales que debían haberse realizado el año pasado, que van a realizarse hoy, no tienen que ver con la prórroga de los magistrados, sino que tiene al menos 10 años de estar ahí, esta frustración, esta sensación de desconfianza en que el sistema de justicia le puede garantizar a la gente un juicio justo. Y es algo que sucede con todas las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia, con impartir justicia en el país. La línea punteada representa el porcentaje de personas que creen que el sistema judicial en verdad castiga a los delincuentes. La línea más oscura representa el porcentaje de confianza en la Policía Nacional. La línea azul representa este indicador que ya les he mostrado de que las cortes garantizan un juicio justo. En todos los casos, desde el 2010 hay una tendencia decreciente muy clara. De nuevo, eso no es reciente, como ven en la figura se viene acumulando desde hace bastante tiempo y tiene que ver con el comportamiento, las acciones de algunas instituciones de manera muy específica. Por ejemplo, esto es lo que pasa con la policía. Este es el porcentaje de personas que dice que durante el último año ha sido víctima de una solicitud de soborno, que un policía le ha pedido un soborno en los distintos países de América Latina y el Caribe. Y Bolivia está ahí en el primer lugar, con 27% de los bolivianos que dicen que durante solamente el último año han sido víctimas de una solicitud de coima de parte de un agente policial. Y es un dato incluso mayor al que se registra en países como México o Perú, donde la historia de corrupción de las policías, de las instituciones policiales, es muy grande y tiene muchas evidencias, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir con esto es que la responsabilidad en esta tendencia negativa, en este descrédito de las instituciones que administran justicia en el país, tiene que ver con acciones específicas, con hechos muy claros. Uno de ellos es esta actitud de exacción que tiene la policía boliviana hacia los ciudadanos. Pero lo que me parece más preocupante, y con esto termino, es que el conjunto de fenómenos de erosión de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, al final repercute no solamente en la percepción de la gente sobre las elecciones, sobre las cortes, sobre el tribunal electoral, sobre la policía, sino que erosiona las convicciones democráticas mismas de la gente. Este gráfico nos está mostrando el porcentaje de personas que está de acuerdo con la idea que dice que puede que la democracia tiene problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Qué tan de acuerdo está usted? Y lo que vemos en el tiempo es, de nuevo, desde 2010, después de haber llegado a ese pico del 2010, hay un descenso importante del porcentaje de personas que está convencida en Bolivia de que tendrá, pese a que tenga problemas, es mejor vivir en democracia que bajo cualquier otro sistema de gobierno. Entonces, el conjunto de instituciones democráticas, la imagen que tienen las distintas instituciones del sistema democrático en el país, afectan en su deterioro, en la erosión de su legitimidad, la legitimidad misma del régimen democrático, del convencimiento que tenemos los bolivianos de que por más que tenga problemas es mejor siempre vivir en democracia. Esos son los datos que les propongo para el diálogo y les agradezco su atención.